Hola a todos, mi nombre es Catalina Aldana Duque y esto es Impactando Vidas, Sanando de Adentro hacia Afuera, un programa que ofrece una guía práctica para transformar la vida desde tu yo interior. A través de conversaciones enriquecedoras y herramientas, exploraremos cómo tú mismo puedes abrir nuevas oportunidades y mejorar tu bienestar. Cada episodio está diseñado para inspirarte y proporcionarte ayudas efectivas para sanar y vivir con propósito. Hoy vamos a impactar vidas a través de la búsqueda del ser con Ricardo Lenis. Ricardo Lenis es un escritor colombiano. Se puede decir que hoy en día es un filósofo estoico, pero su historia tuvo un comienzo un poco dramático en el mundo corporativo. Él es administrador de empresas, ha trabajado en multinacionales de diversas industrias, fue el editor en digital para la Presidencia de la República de Colombia y tiene una maestría en mercadeo, pero a pesar de las oportunidades que tenía, él nunca se sintió realizado trabajando en empresa. De hecho, en un momento, Ricardo estuvo obsesionado con temas de espiritualidad y superación personal, pero su pasión siempre estuvo inclinada hacia el storytelling y el cine. El manejo de las emociones se ha convertido en uno de los pilares más importantes de su vida, no solo porque ha vivido la depresión, sino porque también se ha esforzado por buscar soluciones más sostenibles y efectivas que la farmacopea. Claro que él nunca fue de antidepresivos o ansiolíticos, sino de otro tipo de sustancias. Ricardo también fue mochilero por el mundo, llegando a países como India y Nepal en búsqueda de sabiduría ancestral. Ha participado en diversos cursos de sanación y escribió el libro El Caminante, A Man in Search of Purpose, basado en sus experiencias por el mundo, que en resumidas se convirtieron en una búsqueda implacable del ser. Recuerda que yo te puedo ayudar a ver la vida de otra manera en mis sesiones de coaching online 1 a 1. Contáctame mediante mensaje directo en Instagram como @trefricoaching. Bienvenido, Richie. Es un placer tenerte en nuestro programa Impactando Vidas. Cuéntanos para ti, ¿qué es el ser? Hola Cata, emocionada de estar aquí hablando de estos temas. Bueno, comienzas con una pregunta un poco cargada, porque el ser, así como es de sencillo, como nosotros somos un poco complejos, pues para nosotros puede que no sea tan fácil comprenderlo. Digamos, un bebé no necesita saber cómo ser, nada más es. Y a medida que vamos creciendo, vamos experimentando pues lo que yo llamo la pérdida del ser, que es la adolescencia. Empezamos a sentir un montón de cosas raras, nos volvemos súper conscientes de nuestro físico, todos queremos ser cool, queremos ser agradables, queremos encajar, pero en últimas estamos viviendo un montón de inseguridades que lo que terminan haciendo es alejándonos del ser. Y entonces llegando a la edad adulta, si uno se ha desviado demasiado del ser, pues le toca hacer algo para recuperar esa esencia, para volver a lo que conocemos como, o pues lo que yo denomino como la esencia, que podríamos llamarlo Dios, la energía vital, el gran espíritu, lo que quieran llamarlo, el más allá, que es, yo creo que de allá venimos y allá volveremos. Entonces, el ser es, es como un conglomerado de todo lo que uno siente, ¿no? Es todo lo que uno lleva por dentro. Y a medida que uno se va reconciliando con eso, superando todas esas trancas mentales que vamos desarrollando, vamos volviendo en contacto con el ser. Y a medida que vamos contactándonos con el ser, la vida va cogiendo una especie de magia. Y podemos llegar a volver a ver la vida como un niño. Los niños se asombran con todo, eh, se divierten con, con nada, ¿no? Se divierten nada más jugando con su imaginación, así no tengan nada. Y otra de las cosas es que dejan pasar todo. Muchas veces uno tiene está tan programado mentalmente que uno no deja pasar un insulto, uno no deja pasar un maltrato, uno se queda y se desgasta en esas cosas que también lo alejan del ser.
porque son emociones negativas que pues es parte de lo que es experimentar el ser, pero si uno se aferra a ello, uno termina pues más o menos hundiéndose. Claro que sí. Hablando de esto, en experimentar qué es el ser, cómo lo hiciste? ¿Meditaste? Porque tú comentaste que también viajaste, que estuviste en India. Entonces, a través de la meditación pudiste descubrir qué era el ser. Claro, tremenda pregunta. Eso para mí uno vuelve al ser meditando y respirando. Obviamente hay otras cosas que uno puede hacer que a uno lo ayudan a soltar y a centrarse, como el ejercicio o tener una rutina productiva, pero la meditación y la respiración son la parte central de regresar al ser. Nada más pónganse a ver cuando uno está sulfurado, cuando uno está estresado, agotado, o mejor dicho, cuando se lo está llevando a uno una emoción extrema, uno lo único que tiene que hacer es cerrar los ojos y respirar profundo. Y eso el cuerpo se va regulando automáticamente. Eso es casi que milagroso, pero pues, obviamente no es milagroso. Esto debe haber ciencia. Pues, los antiguos hindúes conocían estas técnicas y por eso desarrollaron los pranayamas y la meditación. Y digamos, el yoga, lo que hace el yoga, el verdadero propósito es preparar al cuerpo para la meditación. No es solo un ejercicio ahí como para verse bien y tener los abdominales marcados y que, uy, no, qué rico. No, eso tiene un propósito mayor. Y pues yo aprendí a meditar estando en la India, estuve en varios ashrams. Ok, qué interesante lo que acabas de decir. Sí, y a qué profundidad has llegado mediante la meditación o has tenido alguna experiencia fuera de lo normal meditando? Esa también, estando en Rishikesh, en el año 2011 fue eso, tomé un curso en meditación, o pues de un curso yogi se llamaba. No, yo no sé si tenía nombres, era un curso en un ashram que duraba una semana. Era en completo silencio, nos levantábamos todos los días a las 4 de la mañana a meditar, después hacíamos una hora de yoga, después ejercicios de respiración, desayunábamos, después una caminata por ahí por el bosque. Era casi que como un bootcamp de yoga. Volvíamos a hacer yoga por la tarde y por la noche volvíamos a meditar. Ya adentrado en ese curso, como en el quinto o sexto día, tuve una meditación que fue alucinante en todo el sentido de la palabra. Fue como estar en drogas alucinógenas. En un momento yo estaba meditando, sintiendo mi cuerpo, que para este momento ya estaba bien cascado, ya la mente no estaba hablando tanto. Y de un momento a otro como que me fui y aparecí en un sitio que parecía como el antiguo Egipto. Veía las paredes de color amarillo como en una piedra, las estaba prendiendo unas antorchas. Eso fue una locura, fue como si estuviera en vivo en ese momento. Cuando me empecé a preguntar qué era, ¡puf! Como que volvía a mi cuerpo y estaba de nuevo en la sala de meditación con mis compañeros. Es algo que hasta el día de hoy no me explico. Claro que sí. Y fíjate que eso pasa porque tú estabas interiorizando todo y eso era lo verdaderamente que tenías dentro de ti. Y cuando tú empezaste a preguntarte el por qué estabas viviendo eso, ahí fue cuando volviste al presente, al aquí y el ahora. Por eso lo que acabas de mencionar es que tuviste una meditación. Tú has viajado por lugares tan espirituales como India y Nepal. ¿Qué impacto tuvieron esas culturas y filosofías en tu búsqueda personal? Bueno, pues esos países para mí fueron un medio para reconciliarme con mi ser, porque yo la verdad pues estaba muy perdido en ese proceso de graduarme y de conseguir trabajo, volverme un hombre importante, hacer plata, que pues yo creía que todo eso era necesario, o pues lo es necesario, solo que no sabía cómo conseguirlo de acorde
quién yo soy. Entonces como que ignoré mi ser y empecé a caminar por el camino conocido que era siguiendo los pasos de mi padre. Y pues fue una buena experiencia, no voy a decir que fue todo malo, porque sí, me deprimí, perdí el ser, mejor dicho, yo me sentía que estaba viviendo una vida que no era mía, me sentía que la vida no tenía sentido, que yo no tenía propósito, que nada más tenía que hacer plata porque era lo único que me daba felicidad y después de un tiempo uno se da cuenta que la plata no es suficiente. Es necesaria, es bueno tenerla, hay que saber manejarla, pero no lo es todo, es un medio para un fin apenas. Y entonces las culturas, digamos, India y Nepal, que uno ve tanta pobreza, que uno ve tanta miseria, lo que más me impactó era ver a los niños pobres jugando en un charco o jugando con basura y la pasaban buenísimo, pues lo miraban a uno y sonreían y a uno lo saludaban y yo decía, esta gente viviendo en semejantes condiciones tan inaceptables, ¿cómo puede ser feliz? Y pues obviamente yo dije, no, pues la felicidad está por dentro, ¿no? Uno no puede seguir buscándola por fuera. Eso me impactó profundamente, ¿para qué te voy a decir? Claro, no, y eso que tú dices, qué grande lo que acabas de decir. La felicidad está en uno mismo y muchas veces uno no es consciente de eso, cuando en realidad nosotros vemos dentro de nosotros mismos es cuando encontramos la verdadera felicidad y no está en el exterior, como lo mencionabas ahorita con los niños que viste. Por eso tenían esa sonrisa en la cara, porque la felicidad estaba dentro de ellos. No tenían que tener un carro lujoso para jugar, tenían que estar felices ellos con lo que tenían por dentro. ¿Y qué es lo más profundo que aprendiste de esas experiencias que recorriste en estos países? Bueno, yo creo que va de la mano de la pregunta anterior, pero curiosamente, digamos, pues yo no estudié mucho del hinduismo ni del budismo, aunque estuve pues en ashrams, estuve en monasterios budistas, pero más que todo porque la vida me llevó allá. Y yo creería que lo más importante que aprendí es que, pues primero que todo, uno cree que aprende porque sabe y saber no quiere decir que uno haya aprendido, ¿no? A veces uno sabe que ciertos, digamos, hábitos no le hacen bien a uno, pero uno sigue haciéndolos y uno se sigue excusando y todo. Entonces, saber no es conocer. Muchas veces, para dejar que una enseñanza se interiorice verdaderamente, lo único que uno tiene que hacer es quedarse quieto. Uno tiene que estar con uno mismo, respirar, sentir. Es increíble como cuando uno calma la mente, uno en serio va trascendiendo ciertas temáticas psicoemocionales que por más que uno estudie en libros, uno puede que las entienda, pero no las va a superar. En cambio, estas cosas, cuando uno se sienta con uno mismo y observa, uno las empieza a transformar. Yo creo que eso es lo más importante que aprendí, que digamos dejar ir no es solo no pensar en algo, sino sentir lo que ese pensamiento o ese recuerdo uno le provoca por dentro, nada más respirar y poco a poco ese sentimiento se va convirtiendo en otra cosa. Eso es algo que uno no le enseñan en el colegio. Pues es que uno cómo le van a enseñar eso si aquí en el occidente no sabemos del mundo interior. Entonces, pues sí, yo creo que aprendí a soltar a transmutar esas emociones oscuras y también a dejar un espacio entre, digamos, entre el sentir y la reacción. Porque muchas veces, no muchas veces, hay que ser honestos, yo creo que todos lo hacemos, todos reaccionamos, nos tratan mal y reaccionamos a la defensiva, ¿no? Nos corta alguien en el tráfico y pues uno se emberraca y uno grita algo. Pero esto, digamos, antes de esa reacción hay un sentimiento. Si uno reconoce ese sentimiento y lo ubica y lo distingue,
A través de la meditación y la respiración, uno puede lograr que ese sentimiento no lo maneje a uno. Y eso yo creo que es lo que necesita el mundo hoy en día, porque mucha gente se está peleando es consigo mismos. Nosotros no peleamos con el de al lado, estamos peleando es con los traumas que tenemos que el de al lado nos revivió. Entonces, pues no sé cómo decir, cómo explicar esto más, pero sí, yo creo que eso fue lo que aprendí. Claro, y es cierto, porque todas las cosas que nosotros tenemos adentro son las que generalmente cuando estamos frente a una situación como las que comentabas tú, reaccionamos. Por eso yo siempre he considerado que cuando una persona te hace, te dice algo o reacciona de alguna manera, qué importante es el silencio en esos momentos, ¿no? Porque yo no saco nada con responderle a la otra persona de la misma forma que me está hablando. Yo tengo que ser más inteligente, pero no para demostrarle nada a nadie, para demostrarme a mí mismo, a mí misma, que yo puedo captar lo que estoy sintiendo, ver qué es lo que está pasando con ese sentimiento y dejarlo ir de la manera que tú estás diciendo. Porque la depresión, digamos que es un viejo amigo. La primera vez que me dio depresión yo creo que debía tener como 13 años, 14 años. Obviamente lo manejé de la peor manera posible porque conocí el trago y las mujeres también. Entonces pues esa combinación, uno como que empieza a creer que la felicidad está por ahí por ese lado. Y pues obviamente no. Eventualmente estallé y, y pues curiosamente en este episodio, digamos, no me hundí tan profundo. Pero después, recién graduado de la universidad, encaminándome en el mundo corporativo, desde el principio, desde que entré a trabajar, como que sentí una sensación densa por dentro. Fue una sensación muy clara que me estaba advirtiendo que ese no era mi mundo, o pues así lo interpreto yo mirando para atrás. Pero con la conciencia, con el nivel de conciencia que tenía en ese momento, pues yo dije, no, pues hagámosle, ¿no? Entonces uno encuentra la manera de no pararle bolas, pues de no prestarle atención a eso tan maluco que uno le está diciendo que uno no está donde debe estar. Entonces, pues yo siempre he hecho mucho ejercicio y el ejercicio ayuda berracamente, pero por más guerrero que uno sea, eventualmente la depresión uno le termina ganando. Y pues pues quién sabe si lamentablemente eso fue lo que fue. Pues por cosas de la vida a mí siempre me ha gustado el trago. Y en esa época pues yo tomaba bastante, todos los fines de semana. Eventualmente no fue suficiente, entonces me puse a fumar marihuana, que pues yo había empezado a fumar marihuana en la universidad, que fue una de esas cosas que uno se está conociendo y está hablando con amigos y expandiendo su mente. Y yo no creo que la marihuana sea buena ni mala, es lo que es. De hecho, hoy en día están descubriendo que tiene muchos usos médicos. Pero si uno se empieza a automedicar y a fumar y cada vez más, porque eventualmente esa sensación se vuelve inmune a cualquier anestésico que uno le meta. Entonces llegó un momento en que la marihuana no era suficiente y empecé, pues, digamos que investigar, o no investigar. Y yo sinceramente llegué a un punto en el que me quería morir, entonces probé otras drogas pesadas y eso, menos mal yo no caí fuerte en esas drogas porque yo creo que la pérdida del ser se experimenta a un nivel mucho más profundo con drogas como la cocaína, como los ácidos, todas esas drogas sintéticas o semisintéticas que también puede que tengan sus usos medicinales, bueno, excepto la coca sí proviene como todo el proceso de la coca es oscuro, ¿no? Es una droga de sangre. Y entonces yo pues personalmente creo que cargo un karma negativo, que eso no le sienta bien a nadie. Pero digamos hay otras, el LSD lo inventaron precisamente para poder llegar al subconsciente.
Y uno sí puede experimentar unos niveles de felicidad o plenitud, de gozo, una cosa que puede llegar a ser mística bajo los efectos del LSD. El problema es que uno, mientras más consume una sustancia, más está delegando pedazos de su ser a esa sustancia. Entonces llega el momento en el que uno cree que sin esa sustancia uno no es. Y pues la verdad no puede ser más equivocada. La verdad es que uno es así, así no tenga nada, ningún estímulo externo. Pero bueno, entonces volviendo al tema de la depresión, digamos, empecé a experimentar con ciertas sustancias y eso me traía algo de emoción a una vida que yo ya me había hecho en la cabeza la idea que la vida no era chévere, que la vida era dura, porque además pues eso siempre fue lo que escuché a mi papá decir, ¿no? Que después de la universidad, no, la vida se pone dura, ¿no? Que la universidad es la mejor época y después toca empezar a trabajar y a lidiar con problemas y como que es un concepto que la felicidad no es para los hombres de verdad. Y yo creo que también es una gran equivocación, porque es que nosotros vinimos a ser felices también. En el fondo siempre lo supe, gracias a Dios. Yo no sé por qué una sabiduría interna, yo siempre supe que vine a ser feliz. Entonces llegó el momento en el que yo me estaba agarrando hasta con mi propia sombra. Todo era un problema, lidiar con todo el mundo era un problema, con mi jefe, con mi papá, con mi mamá, hasta con mis hermanos. Yo como que me apegaba a las cosas más pendejas para armar una pelea y en medio de todo es una excusa para sacar todo ese malestar que uno tiene por dentro, pero se lo está sacando con otra persona, le está dañando el día a otra persona y eso a mí me pesaba. Porque pues sí, yo puede que sea un chico ahí medio maloso y la vaina, pero en el fondo soy un tipo bueno y me gusta ser un tipo bueno, me enorgullece ser una buena persona. Y ese maltrato a los demás me daba durísimo. Llegó un día en el que no pude más porque estando trabajando, mi jefe me estaba mamando gallo, o pues no sé si me estaba mamando gallo, eso fue lo que tomé, así lo tomé en el momento. Estaba trabajando y me estaba haciendo verlo trabajar y me preguntaba una que otra cosa cada 5 minutos, entonces yo ahí sentado como una pelota, empezó a maquinar en mi cabeza y en un momento me vi apuñalándolo con mi esfero. Y yo dije, miércoles, pasaron como 3 minutos y yo con esa película ahí en la cabeza apuñalándolo y como con una satisfacción toda macabra porque pues yo era adicto a la rabia, me encantaba, me hacía sentir poderoso y era un tipo rabioso y fuerte. Y no, resulta que esa rabia me estaba era matando. Ahí recapacité y esa misma noche fui a hablar con mi mamá y le dije que bueno, a ver, páseme a alguien, a ver si voy a hablar con alguien, porque mi mamá también ella se la pilló desde hace mucho, entonces estaba tratando de inmutirme que sacerdotes, que psicólogos, que chamanes. En últimas terminé yendo donde un doctor de medicina alternativa que era medio chamán, medio brujo. No sé por qué, ese fue el que me llamó la atención y allá terminé. Y fue mágico. Yo entré y le empecé a contar mi historia y sin darme cuenta pues, me puse a llorar. Yo creo que a mí esta se me había olvidado llorar porque pues antiguamente pues los hombres no lloraban y cuando yo me ponía a llorar cuando mi papá me castigaba pues el man me daba correazo para que tuviera una excusa para llorar y me mandaba para mi cuarto. Entonces uno aprende a no llorar y resulta que llorar es importantísimo. Cuando uno está saturado es lo mejor que uno puede hacer. En- entonces digamos sí, pasó eso. Y ese fue el primer paso, pero yo creo que yo soy muy terco porque me tardó mucho tiempo en serio superar ese estado negativo del ser. Porque la tristeza no está mal. Yo creo que mucha gente termina en la depresión por resistirse a sentir la tristeza. Eventualmente eso estalla y la gente se termina identificando con eso maluco que sienten y se quedan ahí. Eso para mí es la depresión. Y la depresión, yo creo que todos podemos salir de eso sin necesidad de antidepresivos. Pero bueno, cada quien con lo suyo, ¿no? Pues si sienten que lo necesitan, pues yo he escuchado que también puede ser una gran ayuda. Pero eso sí, no, reconocer que está deprimido fue durísimo, dificilísimo. Depresión es no poder atravesar un momento difícil cuando uno se da por vencido.
Uno cree que no es capaz y resulta que uno es capaz de muchísimo. Solo que pues no hay que pararle bola a la mente. La mente no es tu amigo. Sí, y lo que tú dices es saber controlar la mente, saber controlar los pensamientos y esos pensamientos que te llegaban a ti, que no es fácil, para nada es fácil. La depresión es una experiencia que muchas personas enfrentan en silencio y no es para nada fácil. Pero fíjate cómo saliste tú y lo hiciste tú mismo, con ayuda, por supuesto, lo que tú dices, hablaste con tu mamá, también le pediste ayuda, pero pudiste salir y eso es muy valioso, Richie. Yo creo que cada lugar que uno conoce uno le revela aspectos de su ser. Pero creo que fue a mediados del viaje por Europa, el segundo mes que llegué a Viena, que Viena es pues una ciudad perfecta. No hay caos, digamos, no está el caos de Roma, pero no estaba tampoco la naturaleza de Oslo. No era una ciudad perfecta, pero que por dentro me hizo sentir terrible. Yo por dentro ahí empecé como a maquinar y empezó obviamente la cabeza a decir, no, qué tal vaina, la vida es lo peor, yo no sé por qué estoy acá, porque cuando uno no se siente bien y uno no quiere sentir eso, uno no quiere estar con esas emociones, ahí es cuando eso se le sube a la cabeza a uno y empieza a tratar de racionalizar qué es lo que uno está sintiendo cuando en realidad pues mirando para atrás es como, no, nada más respire y deje que pase. Pero en ese momento yo le hacía mucha fuerza a eso que te llevaba por dentro. Y ahí en Viena, pues tuve un momento que pensé en tirarme enfrente de un bus de esos de 2 pisos que venía rapidísimo. Y yo dije, miércoles, yo no puedo acabar mi viaje así, ¿no? Yo soy un guerrero, yo no me voy a dar por vencido hasta que venza esto. Y ahí fue que tomé la decisión de irme para India, porque había escuchado que en India uno descubre espiritualidad y toda la vaina, y que es pura paja. No, eso es, ese país a uno le enseña lo que es el caos y lo que puede llegar a ser la vida interior, pero si uno trabaja por encontrarla. Porque hay mucha gente, yo conozco mucha gente que fue a India y dicen, no, ya fui y no vuelvo porque es lo peor que me ha pasado. Para mí, al principio fue lo peor, pero eventualmente se convirtió en lo mejor. Había tanto estímulo externo, tanto caos, tanta bulla, tanta contaminación, que en un momento no me quedaba de otra que mirar para adentro. Y entonces ahí fue que me volví pues verdaderamente hábil en sentir el cuerpo, en meditar pues en todas estas cosas que a uno lo conllevan al ser. Claro, Richie, y hablas de una sanación que viene desde adentro hacia afuera. Mencionabas ahorita que no lo había pensado de esa manera, pero sí, India es un caos que no hay otra forma que encontrarse dentro de uno mismo. Después de todo este recorrido personal y espiritual, ¿qué prácticas o aprendizajes te ayudaban a sanar desde lo más profundo de tu ser? ¿Y cómo esta sanación interna se ha reflejado en tu vida externa? Bueno, las prácticas, digamos que yo sigo manteniendo, primero que todo la meditación. La meditación para mí lo es todo. En el peor de los casos, uno lo único que tiene que hacer es cerrar los ojos, respirar profundo y sentir el cuerpo, que les aseguro que así uno se vaya a morir, pues uno morirá tranquilo por lo menos. Porque pues también eso es inevitable, ¿no? Hay que soltar las riendas de todo eso que uno no controla en esta vida, porque es que nosotros tratamos de controlar todos los aspectos y resulta que la vida es mucho más grande que todos nosotros. En última, lo único que uno puede controlar es cómo uno responde a ciertos estímulos que uno le tira a la vida, que también son esos estímulos que uno siente por dentro, ¿no? Uno siente lo maluco, lo buenuco, una mezcla de todo y uno escoge cómo reaccionar. Entonces la meditación es fundamental, por lo menos para mí que tengo una mente súper hiperactiva. Otra cosa que me ha funcionado muchísimo para los que pues no están dispuestos a sentarse consigo mismos por más de media hora o más de 15 minutos, yo creo que 15 minutos
puede ser una buena meditación, está las caminatas por la naturaleza. La naturaleza tiene una energía muy pura, porque si se pone a ver los árboles, los animales, todos esos carecen de el peor enemigo del hombre, que es la mente. Al no tener mente, es como si el Espíritu de Dios se pronunciara a través de ellos de una manera mucho más pura. Mejor dicho, la esencia de la vida se pronuncia más claramente en la naturaleza que en la ciudad, porque la ciudad está construida a punta de pues no solo del esfuerzo, sino también de la sombra del hombre. Entonces hay lugares que son oscuros, uno ve las ollas, ¿no? Uno ve los loquillos por ahí en la calle, que en medio de todo puede que estén ayudando a digerir toda esa pesadez psíquica que mucha gente no es capaz de masticar, ¿no? Las ciudades son muy pesadas y cuando uno se sale de las ciudades uno en serio empieza a sentir pues lo que es la vida. Muchas veces caminando por el bosque me puede llegar a dar miedo y también es uno nada más respira y se pasa, porque pues sí, en el bosque puede pasar de todo, uno está a la merced de la naturaleza, pero al mismo tiempo también está siendo amparado por la naturaleza. Es una energía que verdaderamente nutre. Caminar descalzo, si lo pueden hacer, lo recomiendo. Eso es una berraquera, porque nosotros siempre estamos aislados de la Tierra y somos como un circuito entre la energía celestial y la energía del planeta. Nosotros de alguna manera tenemos que soltar todo. Y caminando descalzo en el pasto, pues para mí es otro tipo de meditación. Uno siente cada paso y uno como que se enfoca en esa experiencia, uno también lo ayuda a traer al momento presente. Entonces sí, caminar por la naturaleza es otra que súper recomiendo. Obviamente está el ejercicio, que el que no haga ejercicio sí tiene que empezar a moverse, porque eso es, yo creo que uno de los deberes del ser humano. Si nos ponemos a analizarlo desde un punto de vista evolutivo, nuestros ancestros estaban acostumbrados a mucho actividad física, que hoy en día eso se ha perdido por el televisor y el computador y el cojín ahí todo sabroso que uno no quiere mover. Uno tiene que combatir la comodidad, porque la comodidad sí es chévere, ¿no? Es una bendición tenerla, pero también lo apelmaza a uno lo ablanda, a uno le quita la fuerza de voluntad. Entonces uno se tiene que esforzar por combatirla. Y yo creo que el ejercicio físico, cualquier disciplina que les llame, podría ser uno de unos grandes beneficios para la salud, no solo física, sino también mental y emocional. La realidad es lo que es y otra cosa es lo que uno escoja hacer con la realidad. Uno escoge cómo enfrentar ciertas cosas, pero no hay que cambiar la realidad. Obviamente uno puede cambiar ciertas cosas. Si uno tiene la capacidad de tratar bien a alguien y pues la oportunidad, pues hay que tomarla. Porque de eso se trata la vida, de hacer pequeños actos de buena fe, de buena voluntad que impacten positivamente y reverberen a través de las personas. Que si nos ponemos a ver el otro lado de la moneda, pues si hacemos cosas malas, negativas, eso también va a reverberar y también eventualmente se nos va a devolver. Yo no sé si era que yo tenía un complejo mesiánico o algo así, pero yo sí sentí una necesidad muy profunda de escribir lo que había aprendido. No sé por qué. Y en últimas me alegra haberlo hecho, fue durísimo. No, pues me agarré con mis papás, mi papá no sabía, no entendía por qué yo estaba renunciando a una vida perfecta para irme a viajar, quién sabe a buscar qué. Decía, no, lo único que tiene que hacer es seguir yendo y quedarse callado y comer tranquilo y eventualmente usted va a ser presidente de esa empresa o yo no sé, pero eso no era lo que yo quería. Oye, qué interesante el libro. Y cuéntanos, dónde podemos conseguir el libro, cómo podemos adquirir el libro, porque se oye muy interesante para que todos los oyentes puedan buscarlo y comprarlo. El libro se puede conseguir en amazon.com.
El Caminante, A Man in Search of Purpose de Ricardo Lenis. Ahí pueden ver pues un resumen breve, pueden incluso leer el primer capítulo que es bastante, pues yo me las doy, es bacano, engancha. Eh, sí, está escrito en inglés, eso sí, empecé escribiéndolo en español, pero tuve ahí problemas de redacción. Eso, no, eso fue una odisea completa publicar ese libro, pero en última salió y estoy orgulloso de ese libro, para que quedó muy bacano. Bueno, qué chévere. Entonces, invito a todos los oyentes y a las personas que están conectadas con impactar vidas a través de la búsqueda del ser. Los invito a buscar el libro en amazon.com, El Caminante, A Man in Search of Purpose, de Ricardo Lenis. Bueno, ahora te queremos pedir, como le pedimos a todos nuestros invitados, una frase que sane. Bueno, esta frase la digo por experiencia propia, porque es algo que mucha gente tiene que oír. De no ser así mi filosofía, yo no estaría contando esta historia, yo ya no estaría vivo. Si en algún momento te llegas a encontrar en el infierno, solo respira profundo, acepta lo que sientes y sigue con tu camino. Eventualmente, todo pasa. Increíble, para que se queden con esta frase. Acuérdate que mediante meditaciones guiadas te puede ayudar a sanar de adentro hacia afuera. Contáctame mediante mensaje directo en Instagram como @trefricoaching.